Apocalipsis capítulo 16, vamos a leer unos versículos allí, versículos 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos de manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La campaña de Armagedón, o algunos le llaman la batalla de Armagedón, en sí no es una sola batalla. Muchos piensan de que se va a librar una sola batalla, pero la palabra que se utiliza en griego para referirse a esa batalla se debería reducir directamente campañas o guerras. Y sabemos que una guerra no es simplemente una batalla, sino una sucesión de batallas que culminan en una batalla final. Y estas campañas de Armagedón, hay que hacer una distinción entre lo que estuvimos viendo el domingo pasado y lo que vamos a comenzar a ver hoy. El domingo pasado se mencionó la profecía de Ezequiel 38 y hablamos de las naciones de Gog y Magog cuando venían contra Israel. Hay una diferencia, una distinción entre esa batalla y la batalla de Armagedón. El primero, se va a cumplir en esa semana número 70 de Daniel, al finalizar esa semana, en la última parte de la segunda mitad. Cuando hicimos el mapa cronológico acerca de los eventos que estaban por venir, dividimos esta última semana de Daniel, la semana número 70, en 2 partes. 3 años y medio, a la cual se le llama tribulación, y luego 3 años y medio, a la que se le llama gran tribulación. En la segunda mitad de esta semana, viene el anticristo, junto con el falso profeta y la bestia, se levantan, se dan a conocer y se levantan en contra de Israel y el pueblo de Dios. Y ese tratado de paz que habían firmado en un principio lo rompen completamente y terminan persiguiendo al pueblo de Israel. En principio vemos que acá hay 3 espíritus en el versículo 13 que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Dice 3 espíritus inmundos a manera de ranas. La bestia, el dragón y el falso profeta. Satanás sabemos que es el engañador. Por naturaleza es el engañador. Desde el principio es el engañador, pero también es el imitador. Él trata de imitar cada una de las cosas que Dios hace. Si no, remontémonos en el tiempo y vayamos a la época de Moisés, cuando Moisés hacía señales y milagros delante de Faraón, y los magos imitaban lo que Moisés hacía. Satanás estaba por detrás imitando el poder de Dios, imitando lo que Dios hacía. Y en este momento va a haber una trinidad, una trilogía satánica, representada por estos 3 personajes: la bestia, el dragón y el falso profeta. Y el dragón figura como el lugar del Padre, de Dios el Padre. La bestia el lugar de Dios el Hijo como rey terrenal, y el falso profeta imitando al Espíritu Santo, porque Él es el que lleva la adoración a la primer bestia. Si hacemos un estudio como el que estamos haciendo y nos detuviéramos en cada uno de estos personajes, vamos a ver que el dragón es Satanás mismo, que habla, que representa o que quiere imitar el trabajo de Dios o el poder de Dios en la tierra. Después viene la bestia, que la bestia no es más ni menos que el anticristo, aquel que está gobernando el mundo. Es ese gobernante mundial a nivel político. A nivel político es el que gobierna mundialmente todo el mundo. Y viene el falso profeta, que sale de Israel, pero que su objetivo es lograr que todas las personas, toda la humanidad, adoren a la primer bestia, que es Satanás mismo. Entonces, esta trinidad o esta trilogía satánica es la que se levanta en la época de la tribulación y la gran tribulación, con el fin de alejar completamente el pensamiento de las personas acerca de Dios y adorar a una bestia, adorar al mismo Satanás, que hacía milagros, señales, tratando de imitar lo que Jesús también hizo. Cuando el Señor Jesús se estaba por ir, les dijo a los discípulos: muchos vendrán y dirán que soy yo.
y harán señales y prodigios y dirán, aquí ha llegado el Cristo, pero no le crean, porque el fin todavía no ha llegado. ¿Y por qué? Porque vamos a ver al Señor Jesucristo de una forma totalmente diferente a como se vio en su primera venida. Estamos a punto de celebrar Navidad, faltan pocos días, y en Navidad nos acordamos de un pequeño niño frágil, humilde, que nació en un pesebre, nació de una virgen, nació políticamente de un carpintero, su crianza fue así, fue totalmente humilde delante de las personas. Vivió como ese rey humilde, vivió como el buen pastor. Murió humillado, sacrificado, siendo inocente por el pecado de la humanidad. Y en esa cruz ganó la victoria espiritual sobre el mundo espiritual. Porque Él ahora tiene un reino, que es un reino espiritual, y Él es el rey. Él es el rey. Es el rey infinito, no hay otro rey como Él. Ha ganado la victoria en el campo espiritual, porque Él venía a establecer primeramente un reino espiritual. Los israelitas no entendieron mucho esta parte, pero Él venía a establecer un reino espiritual y lo logró. Lo consiguió a través de la cruz. En esa cruz venció a Satanás, y la profecía de Génesis capítulo 3, cuando dice que de la mujer se levantará un niño, un hombre, que pisará a la serpiente en su cabeza y ella le herirá en el calcañar. Esa profecía de Génesis capítulo 3 se cumplió literalmente en la cruz de Cristo. Satanás siendo pisado por Cristo, él había sido mordido por la serpiente, la muerte había llegado a él. Pero la muerte no le pudo retener y venció a la muerte espiritual, y resucitó. Y hoy está vivo y ha formado un pueblo. Pero en la segunda venida, cuando Él vuelva otra vez, va a ser en este tiempo que estamos mencionando ahora, en estas campañas de Armagedón. Él vendrá venciendo y para vencer. En Apocalipsis capítulo 19 lo presentan así. Él es el rey que ha venido y es el rey que vendrá, pero va a venir a vencer. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Enfoquémonos ahora un poquito más en Armagedón. Este lugar, la palabra Armagedón significa literalmente Valle de la Matanza. Allí se juntarán todas las personas, todos los mundos, todo el mundo, todas las naciones del mundo, y querrán batallar contra el Señor Jesús. La bestia querrá borrar del mapa a todos los judíos, a todas las personas que son parte del pueblo de Dios, tratando de aniquilarlos y sacarlos. Satanás, reuniendo a todos los poderes humanos, a la tecnología, a las armas, todo lo que tienen, van a tratar de invadir Israel y eliminarlo completamente, como se ha querido hacer durante mucho tiempo en la historia. A lo largo de toda la historia, siempre se levanta una persona, un emperador, un rey o un presidente, tratando de hacer guerra contra Israel y sacarlo del mapa, eliminarlo, y no han podido. No se ha podido. Es un milagro que Israel siga con vida. Es un milagro que la nación de Israel se haya formado nuevamente. Y obvio que era necesario que la nación de Israel se vuelva a formar. El pueblo de Israel había sido esparcido. La nación de Israel Israel volvió a ser nación ahora. Y desde el momento que volvió a ser nación, los israelitas están totalmente felices porque para ellos se acerca el reino. Y es lo que están esperando el reino. Y el reino vendrá, pero no vendrá sin que pasen estas cosas primero. Veamos Apocalipsis capítulo 19. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y después vamos a seguir más adelante. Los pueblos, las naciones, la bestia comandando este ejército para luchar contra el que estaba en el caballo blanco. Ese que viene en el caballo que está descrito acá en Apocalipsis 19 no es más ni menos que el Señor Jesucristo, el Hijo de David, el Rey prometido, que iba a venir a salvar al pueblo. Y en ese momento se va a cumplir completamente todas las profecías del Antiguo Testamento. En cuanto al lugar de la campaña de Armagedón, el sitio es el monte de Megido. Está situado al este del río Jordán, un poco por encima de Jerusalén. Y es importante notar que en ese lugar se libraron una cantidad de batallas. En ese lugar
fue donde muere Saúl. En ese lugar es donde David vence a los filisteos. En ese lugar es donde Débora y Barak terminan venciendo y derrotando también. En ese lugar se libraron un montón de batallas. Es un valle que tiene una longitud bastante grande, pero está rodeado de montañas. Y dice que desde las montañas, cuando David y Goliat se enfrentan, es en el mismo lugar. Ellos estaban parados sobre un monte y veían desde el otro monte al pueblo de Filistea. Y ellos estaban esperando que se librara la batalla. Pero esa batalla no va a ser ni siquiera comparable con esta batalla que se describe acá en Apocalipsis capítulo 16, esa batalla de Armagedón. Habían eventos que tenían lugar también, o que tendrán lugar, en el que se llama el Valle de Josafat. Y vamos a Joel, capítulo 3, versículo 2, para ver que tenemos que rectificar o asegurar que esto de Armagedón no es simplemente una batalla, sino unas campañas, son diferentes batallas que se libran en distintos lugares. Joel, capítulo 2. Capítulo 3, versículo 2. Podemos leer desde el versículo 1. Dice, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí estaré en juicio contra ellos a causa de mi pueblo. Y de Israel mi heredad, con quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. El valle de Josafat nos habla de un lugar donde también está en Jerusalén, donde se librará parte de esta batalla, y será un lugar donde también el falso profeta junto con la bestia y todas las naciones serán juntados. Imagínense, ¿no? Todas las naciones del mundo preparadas para la guerra, para batallar en contra de Israel. Parece que hay personas que confunden esta guerra, esta batalla de Armagedón, también con la batalla de Gog y Magog. En Ezequiel capítulo 38 nos habla de esta batalla, pero habla directamente acerca de algunas naciones que se levantarán en guerra contra Israel. Si no, acompáñenme allí a Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel capítulo 38 dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y después empieza a mencionar otras naciones. El versículo 5 dice, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud, que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Hay una gran diferencia entre la batalla de Armagedón, la campaña de Armagedón, y esta batalla que es contra Gog y Magog. En primer lugar, acá se mencionan naciones. Se mencionan distintas naciones que vendrán del norte. Muchos piensan de que Rusia se va a aliar con Persia, con Libia y con todas las naciones del Líbano y vendrán contra Israel a batallar contra ellos. Puede ser que sea así por la región geográfica que se menciona en estos pasajes. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que no involucra a todas las naciones del mundo. Involucra a algunas naciones que se levantarán en guerra contra Israel. Esa es la batalla de Gog y Magog, contra Israel, tratando de exterminar a Israel. Pero no podrán hacerlo, porque en versículo 18 dice, en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo, y habrá fuego de mi ira,
que en aquel tiempo habrá gran temor sobre toda la tierra, temblor sobre toda la tierra. Los peces del mar y las aves, bueno, y ahí habla acerca de algunos juicios que vendrán. Versículo 21 dice: y todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. La espada de cada cual será contra su hermano. En ese momento, en esa batalla de todas estas naciones contra Israel, va a haber una confusión entre los ejércitos. Los ejércitos que se levantarán y batallarán contra Israel se confundirán entre ellos y se levantará nación contra nación. Y entre ellos serán exterminados. Acá no va a haber una intervención divina directamente de Dios. O sea, el Señor Jesús no es el que va a exterminar a todas estas naciones, sino que habrá una confusión entre ellas. Y nación contra nación se levantará y los reinos se exterminarán entre ellos. Va a haber una confusión, así como lo hubo también en otras batallas que el Señor Jesús intervino. Cuando estaba sitiada Jerusalén, cuando había personas que se iban a batallar contra ellos, cuando Gedeón se levanta y se acerca frente a todo ese ejército que iba a invadirlos, todos se asustan, hay un revoloteo muy grande y terminan levantándose uno contra otro y dice la espada de su amigo fue contra su hermano y cada uno de ellos se terminan matando entre sí. Esa batalla no es la misma batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón será una batalla a nivel mundial y todas las naciones tendrán parte en esto. Ahora, ¿en qué tiempo se dará? El tiempo de esta batalla será al finalizar la segunda mitad de la tribulación, al finalizar la gran tribulación. Y ahí vendrá el Señor Jesucristo. Y ahí vendrá Él con poder. Y ahí verá todas las naciones juntas para atacar y batallar contra Israel, pero Él va a intervenir. Vamos a Apocalipsis de nuevo, volvemos a Apocalipsis. ¿Estamos allí? Apocalipsis 19. Bien, del versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y de su vestidura y de su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, y congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y además fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este momento en la historia va a ser una batalla que no va a tener comparación. No va a ser igual a ninguna otra. En primer lugar, porque todas las naciones del mundo se reunirán a batallar contra una sola. Y en segundo lugar, porque el Señor Jesús, el mismo que descendió del cielo, descenderá esta vez, pero con poder. Con poder delante de las personas, para vencer. Y dice la Biblia que viene venciendo y para vencer. Cuando Él llega, dice que sus ojos son como llama de fuego, y que había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. El versículo 11 dice que Él se llama Fiel y Verdadero, y que viene con sus ojos como llama de fuego. En Apocalipsis capítulo 1, Juan tiene la visión del Rey sentado en el trono,
Y sus vestidos dicen que llenaban todo el templo, hablando de su propia gloria. Y dice que los ojos de él eran como llamas de fuego. El mismo rey que se describe en Apocalipsis capítulo 1 es este rey que se describe en Apocalipsis 19. Hay otras personas que confunden al Señor Jesús con otro jinete que aparece antes, que también viene en un caballo blanco, pero no es el mismo. ¿Por qué? Un par de capítulos atrás, Satanás se disfraza como el Señor Jesús. Y dice que viene con poder sobre un caballo blanco y trata de que las naciones enteras se postren delante de él y le adoren y le reconozcan como su rey. Pero después dice que ese rey no perdura por mucho tiempo. Satanás, el engañador, incluso quiere imitar lo que el Señor Jesús iba a hacer. Pero el Señor Jesús viene de una forma totalmente distinta, porque Él no viene solo. Dice que viene con los ejércitos del cielo, que cada uno de ellos le siguen, con ropas de lino finísimo. Cuando vimos las bodas del Cordero, cuando vimos el tribunal de Cristo, mencionamos que la iglesia iba a tener vestiduras nuevas, vestiduras blancas, resplandecientes, de lino finísimo. La iglesia de Cristo vendrá con el Señor. Vendrá con Él en ese momento. El ejército del cielo está compuesto por todos los ángeles de Dios, pero la iglesia de Cristo viene con Él. El detalle importante es que la iglesia no batalla, no pelea. El que pelea es el Señor Jesús. La iglesia viene con Él, todo el ejército lo acompaña, pero el que derriba a todos los ejércitos de las naciones, el que mata a cada uno de ellos, es la espada que sale de la boca del Señor. Es el mismo Señor Jesucristo. Y ninguno puede ponerse delante, ninguno puede hacerle frente, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y así se presenta. Ya no se presenta como el niño inocente, pequeño que vino, frágil a este mundo, sino que Él viene con poder, a reinar sobre Israel, pero a reinar sobre el mundo entero. Cuando son convocadas las aves, dice, a la gran cena del Dios Todopoderoso. Esto es un momento donde todas las aves del cielo se van a alimentar de los cuerpos, de la carne, de todas las personas que batallaron contra Israel. Va a ser un momento donde no va a haber sobrevivientes. Todos aquellos que se levantaron en contra de Israel, que quieren batallar contra el mismo Señor Jesús, Él los destruirá. Y no va a haber sobrevivientes, no va a haber un tiempo de restauración. Las personas que se levantaron en contra de Dios en ese momento van a ser exterminadas. Y el Señor Jesús va a venir y va a reinar. En ese momento, esa descripción, Rey de Reyes y Señor de Señores, que es ese nombre que estaba escrito en su muslo, hace referencia también al primer nombre. Hay un nombre que solamente Él conoce acerca de sí mismo. Y esto me habla acerca del carácter de Dios. Hay muchas cosas que nosotros vamos a conocer del Señor Jesús. Vamos a verle reinar, vamos a verle como el Señor de toda la tierra. Pero van a haber un montón de cosas que van a estar en su puro conocimiento y que solamente Él los va a saber. Nosotros decimos, bueno, cuando venga el reino, ahí conoceremos todas las cosas. Sin embargo, ya la Biblia nos adelanta que hay un nombre que solamente Cristo lo conoce. ¿Y por qué? Porque las cosas eternas pertenecen a Dios. Nuestros ojos serán abiertos, entenderemos quién es Dios, veremos su grandeza, su santidad, su poder, pero nunca seremos igual a Dios. Muchas cosas van a estar guardadas en su puro dominio, en su puro conocimiento, en su poder, y cosas que no van a ser reveladas a la iglesia porque no las va a necesitar. Dios nos revelará lo que nosotros sí necesitamos, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber que nuestro Rey viene, que nuestro Rey va a reinar, que nosotros estaremos con Él y que no estaremos en este mundo sufriendo o batallando contra Israel. No, estaremos con el Señor, estaremos del lado del ejército que tiene la victoria. Esa espada que sale de la boca de Dios, esos vestidos que están teñidos con sangre. Cuando llega al final de esta batalla, hay un momento donde Él llega al monte Sinaí, al monte de los olivos. El monte de los olivos, cuando Él se para sobre el monte, ese monte se rompe, se parte a la mitad. Todo esto está en Mateo capítulo 24, cuando el Señor Jesús habla acerca de la persecución que va a tener Israel.
el monte se quiebra a la mitad, Israel puede ser refugiado, las naciones no llegan a destruir completamente Israel, Él mantiene un remanente fiel y destruye a todos los que le perseguían. Sus vestidos teñidos en sangre. Me habla acerca de las batallas que el Señor Jesús vino librando anteriormente. Ya no va a haber un juicio como había en la antigüedad, que el Señor Jesús determinaba algo y la gente se eliminaba completamente y moría, sino que todo ojo le verá. La Escritura dice que todas las personas del mundo le van a ver. Imagínense, el Señor Jesús viniendo en batalla, en guerra contra las naciones. Y no va a ser como muchos de nosotros pensamos, que Él vendrá, va a decir unas palabras y todo el ejército va a morir, sino que dice que de su boca saldrá una espada. Él va a batallar contra los demás. Y no estamos hablando de una batalla cuerpo a cuerpo. No es que el Señor Jesús va a venir nuevamente con su cuerpo humano a batallar contra las personas, sino que Él mismo va a vencer por su propia condición de Dios. Con su poder va a derrotar a las naciones, con su poder va a derrotar a los ejércitos, pero cada uno de los que sea derrotado le va a ver. Por eso no es simplemente una batalla, no es solo un instante Armagedón, es una campaña, son una cantidad de batallas sucesivas en las que el Señor Jesús estará presente, en la que el ejército del cielo estará presente, pero las naciones del mundo le van a ver. El mundo entero le verá, van a ver al Rey de Reyes, y ahora sí venciendo, y venciendo a las naciones, de una forma política, de una forma totalmente poderosa, frente a todo el mundo. Él va a vencer y derrotar a todos los reinos, para establecer su reino. El Señor no tiene necesidad de hacer estas cosas. Él podría destruir a todos los que se oponen y venir y decir, acá estoy, yo soy el rey. Pero sin embargo, Él va a demostrar su derecho al trono. En la antigüedad se levantaban imperios derrotaban a los imperios. El imperio babilónico derrotado por los persas, después se unieron los medo-persas, derrotados por los griegos derrotados por los romanos, y se restaura el imperio romano. El imperio romano fue el que duró más tiempo, fue uno de los más devastadores, pero el imperio romano nunca fue conquistado. No fue conquistado. El imperio romano se fue fraccionando, se diluyó. Y hoy en día tenemos incluso los rasgos del imperio romano, porque hasta en las leyes se recuerda la ley romana. Hablaba hace un tiempo con un abogado y él me decía, nosotros estudiamos las leyes de Roma, porque de las leyes de Roma tomamos las bases para hacer las leyes acá en nuestro país. Entonces, desde el imperio romano ha sido expandido a todo el mundo. Fue un imperio mundial. Y el imperio romano, en Daniel capítulo 2 y en Daniel capítulo 7, habla acerca de diferentes imperios que se levantaron. Nabucodonosor tiene la imagen en un sueño de una estatua que se levanta, que tiene una cabeza de oro. Su pectoral es de plata, sus muslos son de bronce, y sus piernas y sus pies son de hierro mezclado con barro. Sus dedos son de hierro mezclado con barro. Y ahí tenemos la descripción de todos los imperios que se levantaron. Cada uno de esos imperios gobernó el mundo, desde Babilonia hasta el imperio romano. Pero dice en ese sueño que una piedra desde el cielo venía y daba contra esa estatua en los pies y derrumbaba a todos los imperios anteriores. Esta imagen es importante para entender lo que el Señor Jesús hará. ¿Por qué? Porque cada imperio tiene su legado para el imperio siguiente. Es más, los imperios iban perdiendo autoridad a medida que se iban conquistando unos a los otros. Babilonia, la autoridad máxima era el emperador. Nabucodonosor tenía la potestad de decidir lo que sea. Él determinaba una cosa, pero al tiempo cambiaba de opinión y se hacía lo que el emperador decía. Ya cuando llegan el imperio medo-persa, ahí tenemos a Daniel frente al rey Ciro, y Daniel se rebela contra el rey, porque había venido un decreto que ninguna persona se podía postrar a una imagen, ninguna persona podía adorar a otro Dios que no sea el propio rey. Y Daniel, muchas gracias, Daniel acostumbraba todos los días, 3 veces por día, postrarse mirándose a Jerusalén y orar a Dios. Él lo vuelve a hacer, y allá vienen los sátrapas, estas personas que manipulaban al mismo rey,
y les dice: Daniel, te ha fallado. Y entonces el rey dice: es ley de Media y de Persia, no puedo ir en contra de ella. Los reyes no podían ir en contra de sus propias leyes. Entonces Daniel es tirado del foso de los leones y Dios lo guarda con poder. Así cada uno de los imperios iban dejando un legado al imperio siguiente. Una evidencia clara de esto es que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Sin embargo, el imperio que estaba dominando en ese momento era el Imperio Romano. ¿Por qué no se escribe en latín? Porque aún se hablaba el idioma griego, por la influencia del imperio griego. Cada imperio deja su legado al imperio siguiente. Por eso es que toda esa estatua, toda esa visión que tenía Nabucodonosor era sostenida por el último imperio, que es el Imperio Romano. Al último, el Imperio Romano va a resurgir. Ese Imperio Romano resurgido son todas las naciones que se van a confabular para ir en contra de Israel. Cada uno de los imperios, esto es mucha historia, ¿no? Pero se podría hacer un estudio histórico acerca de cada uno de los imperios, del poder que tuvieron y cómo fueron terminando cada uno de ellos, hasta que llega a Roma. Y Roma es distinto a todos los demás imperios, porque fue el más devastador de todos, fue el que tuvo menos piedad de todos y arrasó con todos. Es más, los soldados del Imperio Romano, en su armadura, eran tan fuertes, tan valientes, y es más, tenían la orden directa del emperador y del general, que ningún soldado romano podía retroceder. Los soldados romanos tenían armadura solamente en la parte de adelante, tenían su coraza solo en la parte de adelante, solo en el frente, no tenían protección en la espalda, porque un soldado romano nunca retrocedía. Todo este imperio romano, que fue el que gobernó en la época cuando el Señor Jesús vino, va a resurgir en el momento de la tribulación. Se van a aliar todas las naciones. Y algunos piensan que el Imperio Romano resurgido será solamente la parte de Europa. Pero el Imperio Romano, en el momento en el que estaba vigente, cuando el Señor Jesús estaba, era un imperio mundial. Todo el mundo conocido estaba bajo la influencia y bajo el poder del Imperio Romano. Hoy en día tenemos una globalización. Todas las naciones están conectadas con todas las naciones, directa o indirectamente. Y el Imperio Romano, cuando resurja, va a ser un imperio mundial nuevamente. O sea que América va a estar siendo parte de este imperio. América va a estar siendo parte de este gobierno mundial. Por eso es que va a ser tan fácil que todas las naciones se unan y que todas las naciones quieran ir a batallar juntas. Si bien del dragón, del falso profeta y de la bestia van a salir espíritus que convencerán a las naciones para que vengan, todas ellas se unirán para batallar en contra de Israel. Siempre Israel tiene la culpa de todos los problemas. Y parece a veces hasta chistoso, que pasa cualquier problema acerca de la región de Israel e Israel tiene la culpa. Pasa algo en el mundo y los israelitas tienen la culpa. En determinado momento las naciones querrán ir contra ellos para destruirlos. Pero ahí el Señor es esa piedra que desciende desde el cielo y que rompe los pies de esa estatua que había sido levantada. Dice que destruye todos los imperios anteriores. O sea que elimina todas las costumbres que tenían anteriormente. Elimina toda la ley que tenían anteriormente. Eliminan hasta el propio idioma que tenían anteriormente. Todo lo que viene como legado de cada uno de los imperios. Cuando venga el Señor y destruya ese imperio, va a destruir todas las costumbres que tenían anteriores. Dice que se levantará luego esa roca y será un monte que será visto desde todos lados. Y eso habla acerca del poder del Señor Jesús, de la autoridad de su reinado, de la autoridad de quién es Él, y de que será el rey que se levantará superior a todos los reyes que han habido acá, que han habido en el mundo. Dice que será un hijo de David, pero David mismo dice que Él será superior a Él, que Jesús será superior a David. No hay rey o no ha existido un rey como David. David ha sido la vara de medida de todos los reyes que vinieron después de Él. Pero el Señor Jesús será un superior a David, porque el Señor Jesús será el Rey perfecto. El Rey que vendrá venciendo y para vencer. El Rey que destruirá las naciones junto con su pecado. El Rey que reinará con justicia y que hará equidad sobre todos. Hoy hay muchas palabras de moda, ¿no? Como igualdad, equidad, inclusión. Cuando el Señor Jesús venga, todas estas cosas ya dejarán de lado,
porque Él será el Rey justo. Él será un Rey que traerá igualdad a todas las naciones. Él será el Rey que tratará a todas las personas de la misma forma. ¿Y cómo lo hará? En primer lugar, tiene que quitar de en medio al que estaba gobernando en ese momento. Seguimos en Apocalipsis, capítulo 19, capítulo 20, dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales, con las cuales habían engañado a los que habían recibido la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea que la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos a un lago que arde con fuego y azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Capítulo 20, versículos 1 y 2. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y aprendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Estos versículos son importantes, son claves. La bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego, que es el infierno, el lugar de condenación eterna. Fueron los que van a ser los que inauguren el lago de fuego, ese lugar de condenación perpetua. El Señor Jesús quita del lado el centro de la adoración que tenían las personas y los echa al lago de fuego. Esto a lo largo de toda la historia ha sido así. Cada vez que una persona se presenta delante del Señor, lo primero que hace el Señor es quitar su ídolo delante. Con Israel, lo primero que hacía cuando los jueces se levantaban era romper los ídolos para que adoraran a Dios. Cuando se acerca el joven rico y le dice qué debo hacer para ir al cielo, él le dice: vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Trata de quitar su ídolo delante de él. El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cada vez que una persona se presenta y va a entrar en una relación con Dios, Dios quita sus ídolos para que el único que sea adorado por esa persona sea Dios mismo. Y no va a ser diferente en el fin de los tiempos. El Señor quita a la bestia que estaba siendo adorada. El falso profeta, que era el que llevaba la adoración a la bestia, quita del medio todo lo que estaba siendo adorado y que quitaba la visión de Dios. Y son condenados completamente, para siempre, y ya no hay más esperanza para ellos, condenados eternamente en ese lago de fuego. Pero Satanás no es echado al lago de fuego. Satanás es apresado por 1000 años. Apresado por 1000 años. Encerrado, dice que un ángel trae una cadena y las llaves del abismo y lo reducen, y es apresado por 1000 años. Hay un propósito que lo vamos a ver cuando lleguemos al final del milenio. Después de esto viene el juicio de las naciones, el milenio, el reinado de Cristo, y al final del milenio Satanás es liberado nuevamente. Y ahí está el propósito por el cual Satanás es apresado por 1000 años. Cuando lleguemos a ese momento lo hablaremos bien. El Señor Jesús quita de en medio todo lo que estaba distorsionando, todo lo que no le permitía al hombre acercarse con libertad a Dios. Y ahora que vieron al Rey de Reyes, al Señor de Señores, cuando es vencido a todo poder y toda potestad que se levantaba contra Dios, ahí viene un momento en el cual el Señor dice: bueno, ustedes son los que han sobrevivido. Algunos de ustedes pasarán al reino y otros no. Y ahí comienza lo que se llama el juicio a las naciones. Primero va a haber un juicio a Israel, luego un juicio a todas las naciones. Veremos el milenio y culminaremos con ese tribunal al final cuando Satanás es liberado. Pero quiero que nos llevemos a algo práctico de todo esto, ¿no? Porque esto nos impulsa hacia adelante, nos hace ver todas las cosas que están preparadas. Yo sé que fui bastante rápido en algunas cosas, sobre todo cuando mencionaba las profecías de Daniel capítulo 2, capítulo 7, esa estatua que se levanta, los imperios que vinieron y cómo el Señor Jesús derriba todos los imperios para levantar su propio imperio, ese imperio mundial gobernado por el mismo Señor Jesús. Pero así como el Señor, cuando llega a este mundo, va a quitar todas las naciones que se rebelan contra Él.
va a destruir todas las naciones que se rebelan contra Dios, va a quitar todo, luego va a quitar todo lo que no permite a las personas que adoren a Dios, como la bestia y el falso profeta. Dios lo que quiere hacer es dejar en la tierra una nación santa, una nación que su objetivo sea adorar a Dios, alabar a Dios. Por eso va a haber un juicio, por eso Satanás va a ser preso, por eso la bestia y el falso profeta ya no van a estar. Todo lo que les impide a las personas llegar con libertad a Cristo va a ser quitado. Hermanos, hoy en día Satanás está operando. El apóstol Pablo nos habla acerca del misterio de iniquidad que ya está en ejercicio. Ese misterio de iniquidad no solamente está confabulado para que la iglesia sea apagada, opacada, y para que Satanás sea el que gobierne, porque se llama el príncipe de este siglo. Ese misterio de iniquidad está afectándonos y afectando a la iglesia desde el principio, porque ese misterio de iniquidad se llama mundo, y este mundo es el que está confabulando en contra de la salud espiritual de la iglesia. Nuestros enemigos son tres: Satanás es uno, nuestra carne es otro y el mundo es otro. El misterio de iniquidad, que está controlado por Satanás, dirigido por él, ahora está atacando al representante de Cristo en la tierra. Y el representante de Cristo en la tierra sos vos y soy yo, porque somos la iglesia. La iglesia debe permanecer fuerte, firme como baluarte de la verdad. El Señor Jesús ha quitado todo de nosotros lo que nos impedía llegar a Dios. Ha quitado la condenación, ha quitado el pecado porque nos ha perdonado. Ha quitado de nosotros la angustia y ese sentimiento de culpa por lo que hicimos antes. Ha quitado todo lo que nos impedía llegar a Él y ha abierto un ancho camino espacioso que nos lleva a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 4 nos habla de que podemos entrar con confianza delante del trono de Dios para hallar gracia. Hermanos, muchas veces nos enfocamos mucho en lo que está pasando aquí en la tierra, en nuestros deseos, en lo que el mundo nos ofrece, y desviamos la mirada. A veces con cosas que no son malas en sí mismas, pero si nos distorsionan nuestra visión de Dios, es pecado y nos alejan de Él. Cristo quiere que quites todo eso, como Él un día va a quitar todo lo que nos hace caer, lo que nos hace pecar, porque destruirá todas las costumbres del imperio, destruirá a la bestia, al falso profeta, quitará todo de este sistema, todo será borrado para instaurar un nuevo reino. Cristo quiere hacer esto ahora en tu vida. Quitar todo lo que te estorba, quitar todo lo que no te permite tener una vida santa, quitar todo lo que no te permite tener relación y comunión con Dios. Dios está dispuesto. Nosotros estamos dispuestos a que Dios haga ese trabajo en la vida. Volvé a Cristo, volvé a tu comunión con Él. Hay cosas que te están distrayendo, hay cosas que te alejan. A todos nos pasa, vivimos en un mundo lleno de distracciones. Es más, el objetivo de este mundo es distraernos hasta morir, entretenernos hasta morir. Porque si estamos distraídos y entretenidos con juegos, aplicaciones, con costumbres, con actividades, todo lo importante queda de lado, porque la distracción se apodera de nosotros. Estamos distraídos, estamos entretenidos, pero Cristo quiere que estemos con Él. El Señor Jesús vendrá a reinar, pero hoy tiene un reino espiritual y vos sos parte de ese reino. No podemos rebelarnos contra Cristo como reino de Dios. No podemos rebelarnos, no debemos rebelarnos contra Él. Nuestra vida cristiana es una vida de compromiso diario, de compromiso día tras día con el Señor. Yo debo renovar mi compromiso de fidelidad y santidad a Dios todos los días y levantarme cada día dispuesto a librar la batalla, a librar esta batalla espiritual. Porque estamos del lado de la victoria, estamos con Cristo. El Señor Jesús ya venció en la cruz. Ese rey que venció en la cruz tiene ese reino espiritual y nosotros somos parte de ese reino. No estamos derrotados, no estamos vencidos, estamos del lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cosas prácticas para hacer. No podemos salir de nuestra casa sin tener un tiempo con nuestro Dios. Aunque sea decirle: Señor, gracias por este día, guárdame, protégeme, cuídame. Quiero serte fiel. No podemos dormirnos sin haber abierto nuestra Biblia o sin haberla encendido, tal vez en el celular. Necesitamos volver a Él. Necesitamos acercarnos a Él.
Cuando no alimentamos nuestra vida espiritual, flaquea, se cansa y empieza a aflorar nuestra antigua naturaleza llena de deseos pecaminosos y nos hace retroceder. El pecado nos asedia. Satanás está dispuesto todo el tiempo a condenarnos, todo el tiempo a acusarnos, todo el tiempo a hacernos caer en pecado. ¿Cómo vamos a resistir si no nos alimentamos? ¿Cómo vamos a resistir si no volvemos a Cristo? Necesitamos estar con Él. La vida cristiana no es una vida teórica, es una vida que se vive práctica, todos los días. Yo no puedo tener mi vida cristiana de fin de semana y durante la semana olvidarme, porque el trabajo me influye mucho tiempo, porque estudio mucho, porque ahora tengo muchos exámenes que rendir. Mi vida en secreto va a determinar lo que soy en público. Si mi vida en secreto no es una vida de comunión y santidad con Dios, mi vida pública la puedo disfrazar. Saben que los actores cuando comenzó el teatro se ponían una careta y actuaban diciendo que eran otra persona diferente. Y esa careta, cuando ellos actuaban, cuando se la ponían, al actor se le llamaba hipócrita. Y hoy en día ha permanecido esa palabra durante los años, pero el origen de esa palabra es alguien que actúa, pero no vive eso. Era el actor que representaba algo que no era su vida. Hermanos, nosotros no somos actores, nosotros somos hijos del Rey. Y debemos vivir en este mundo como hijos del Rey, no como otra cosa. Esa careta debe desaparecer si es que la hay, porque en la palabra es hipocresía. El Señor nos manda a ser sinceros, no cubrir nuestras grietas, sino pedirle al Señor que las sane. Y volver a Él. Nuestro Rey viene y nosotros volveremos con Él. Ya siendo santos, perfectos, sin mancha, no tendremos batallas, no tendremos luchas, pero ahora sí las tenemos. ¿Estamos siendo derrotados todos los días? ¿Estamos cayendo bajo las acechanzas de Satanás, en la distracción, en el entretenimiento, y no nos disponemos a estar un tiempo con Dios? Si no alimentamos la vida espiritual, Satanás se hace un banquete con nosotros. Nuestra vida en secreto es lo que nos va a mantener seguros, firmes. Nuestra vida en secreto va a demostrar en público que tenemos comunión con Él. Cuando los profetas, sobre todo Jeremías, empezó a hablar en contra de los que hablaban de parte de Dios, les decía: ustedes están dando un mensaje distorsionado de Dios porque no han estado en el secreto con Él. Eran personas llamados profetas que hablaban de parte de Dios. Conocían quién era Dios, conocían la palabra de Dios, hablaban acerca de un mensaje. Pero la crítica de Jeremías es: están dando un mensaje que no es valedero porque no han estado en el secreto con Dios. Ese mismo problema que tuvieron los profetas, muchas veces nosotros como iglesia lo tenemos. Sabemos quién es Dios, le conocemos, pero si no estamos en el secreto con Dios, estamos dando un mensaje distorsionado de Dios. Necesitamos volver a Cristo. Él vendrá con poder. Pero ese mismo poder que tiene el Señor Jesucristo, ese poder que le hizo resucitar de los muertos, es el poder que actúa hoy en nosotros, como iglesia. El Espíritu Santo es Dios y está en ti, está en mí. No lo apaguemos. Permitámosle a Él ser el Rey de nuestra vida, ser nuestro director. Y el Señor hará todo perfecto para nosotros. ¿Vienen pruebas? Y sí, seguramente. Pero la prueba es el proceso de Dios para acercarnos a Él. Podemos salir victoriosos si estamos cerca del Señor. Oramos, hermanos. ¿Sí? Terminamos por aquí. Nuestro Padre y Dios, Señor, ver cosas que van a suceder, pensar en el futuro, pensar en nuestra vida, cuando estemos cerca tuyo, en el cielo, y vendremos, Señor, a reinar. Nos trae gozo, Señor, expectativa y muchas preguntas también de cómo será ese momento. Pero sabemos, Dios, que estaremos contigo. Estaremos contigo y eso es lo importante, Señor. No habrá condenación para los que en ti confían.
Y Señor, como iglesia hoy queremos pedirte que llenes nuestro corazón de tu Espíritu, que llenes nuestra vida, Señor, con tu presencia, y nos ayudes a volver a esa comunión íntima contigo, a cultivar nuestra relación personal con vos, porque lo necesitamos. Sabemos, Señor, que tú cuando vengas a este mundo quitarás todo lo que hoy entorpece a las naciones. Quitarás todas las costumbres de este sistema, quitarás la adoración que tenían, quitarás los ídolos. Señor, ayúdanos a quitar los ídolos ahora de nuestra vida. Ayúdanos a quitar aquello que nos estorba y no nos deja tener comunión con vos. Ayúdanos, Señor, a ser santos y fieles delante de ti. Y, Señor, que toda la gloria y la honra sea para ti, porque tú te lo mereces, Padre. Que tu nombre sea exaltado y que podamos mostrar a Cristo en cada una de nuestras vidas, Señor. Día a día, Dios. Bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.